El fabricante soviético Tupolev había creado el primer avión de pasajeros a reacción de la Unión Soviética, el Tupolev 104, una modificación del bombardero Tupolev 16. Diseñado para cubrir rutas de corta y media distancia, el Tupolev 104 entró en servicio el 15 de septiembre de 1956. Durante estos años, también fue introducido el Antonov 10 y el Ilyushin 18. Al igual que el Tupolev 104, estos dos aviones cubrían rutas de corta y media distancia. Acá llegamos al problema principal: 3 aeronaves distintas para cubrir el mismo tipo de rutas. Claramente, una aproximación poco económica, y Aeroflot se dio cuenta de esto. La oficina de diseño de Tupolev decidió afrontar el reto. Su diseñador jefe, Dmitry Markov, que tenía una amplia experiencia gracias al Tupolev 104 y sus posteriores desarrollos, el Tupolev 124 y Tupolev 134, decidió usar el diseño del Tu-104 como base para el nuevo avión. Su idea era alargar el fuselaje y agregar más motores. Aquí también surgía otra pregunta: ¿cuántos motores? 4 motores era demasiado para un avión para vuelos cortos. Por ejemplo, el Ilyushin 62, destinado para vuelos de larga distancia, tenía 4 motores. La decisión final fue una disposición de 3 motores ubicados en la parte trasera, 2 a los costados del fuselaje y uno central justo debajo de los estabilizadores. En 1964, el equipo de Tupolev incorporó un nuevo diseñador jefe, Sergei Yeger, que asumió el mando del proyecto designado Tupolev 154. Una de sus primeras decisiones fue optar por un diseño de fuselaje completamente nuevo, abandonando la idea de Markov de usar el Tu-104 como base. Sin embargo, preservó la disposición de 3 motores traseros. Esta opción resultó ser la más acertada. El Tupolev 134, que tenía 2 motores traseros, demostró un excelente rendimiento. Las alas quedaban limpias y los motores lejos del suelo permitían operaciones en pistas semi-preparadas, uno de los requisitos que exigía el Estado. El lanzamiento del Hawker Siddeley Trident y el Boeing 727 demostró aún más el potencial del esquema de 3 motores traseros. En aquel momento, la única competencia real del Tupolev 154 era el diseño que presentó Ilyushin, el Il-74. Sin embargo, su modelo terminó siendo muy pesado, por lo que la balanza se inclinó para el lado de Tupolev. Para mediados de 1966, el diseño final fue establecido y se inició la fabricación del primer par de prototipos destinados a las pruebas y certificación. El primer prototipo, de matrícula Charlie 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 Papa 85000, realizó su primer vuelo el 4 de octubre de 1968. El segundo prototipo fue destinado a pruebas estáticas. El programa de pruebas fue intenso y el modelo se vio envuelto en grandes modificaciones para satisfacer las especificaciones y handling requerido para una operación segura. La aeronave fue públicamente demostrada en el Show Aéreo de París de 1969. Las operaciones con pasajeros comenzaron el 9 de febrero de 1972. Unos meses después, el Tu-154 comenzó a realizar vuelos internacionales a Berlín y Praga. Ahora sí, veamos las características de este icónico avión soviético. El Tupolev 154 era una aeronave de ala baja, con diseño de cola en T y 3 motores, destinada a cubrir rutas de corta y media distancia. Tenía una longitud de 48 metros, 37,5 metros de punta a punta de ala y una altura de 11,4 metros. La variante inicial fue el Tupolev 154, sin letras ni números. La planta motriz
consistía de 3 motores a reacción Kuznetsov NK-82, como dijimos antes, 2 a los costados del fuselaje y uno justo debajo de los estabilizadores. Un ducto en forma de S integraba el motor central al fuselaje, una opción innovadora ya vista en el Trident y el Boeing 727. De esta forma, las alas quedaban completamente limpias. El Tupolev 154 tenía un diseño de ala en flecha bastante pronunciado de 40 grados. Sus alas de diedro negativo también le daban un toque muy distintivo. Aparte de los alerones, spoilers, flaps y slats, sus alas tenían 2 pares de escuadras de guía aerodinámica para mitigar los efectos de superpérdidas, una condición posible en aviones de cola en T. En 1974 apareció la segunda versión, el Tupolev 154A. Tenía más salidas de emergencia, un tanque central de combustible que le daba un mayor alcance y motores NK-82U actualizados que brindaban mayor empuje. Su peso máximo de despegue era de 94 toneladas. En su interior, la cabina de pasajeros tenía un diámetro de 3,58 metros, lo que permitía una capacidad de 168 pasajeros en una disposición de 6 asientos por fila en clase económica y 4 asientos por fila en primera clase. Estas dimensiones de cabina estaban haciéndose estándar en el mundo, pero para una aeronave soviética la cifra era increíble. El confort que brindaba era distintivo entre otros aviones de Aeroflot. Un dato no menor era la posición de los motores. Al estar todos en la parte trasera, el nivel de ruido era considerablemente menor. Adelante de todo, en la cabina de mando, el trabajo era constante y demandante. Se necesitaban 3 tripulantes para operar el Tu-154, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo. Dato: el ingeniero de vuelo solía controlar la potencia en la etapa de crucero, no los pilotos. Sin embargo, era común encontrar un asiento para un navegante y un quinto miembro que podía ser un piloto de relevo o un instructor. Con el paso del tiempo, y a medida que más operadores adquirían la aeronave y los ejemplares acumulaban horas de vuelo, se empezaron a notar problemas de fatiga en las alas, una muy mala señal, más aún considerando que las aeronaves más viejas tenían menos de 3 años en servicio. Para solucionar el problema, en 1975 apareció el Tu-154V. Tenía un ala rediseñada con nuevas aleaciones de aluminio, otro tanque adicional de combustible, por ende, un mayor peso máximo de despegue, ahora de 96 toneladas, y salidas de emergencia adicionales en las alas. Su sistema de controles de vuelo hidráulicos, que era uno de los más sofisticados y complejos de la época, también fue mejorado. El piloto automático estaba certificado para realizar aproximaciones ILS de categoría 2. Para reducir los costos de operación, Aeroflot optó por una solución simple: incrementar la capacidad de pasajeros. El Tupolev 154V podía transportar hasta 180 pasajeros. Años después, se lanzó el Tu-154V1. Contaba con reformas en todos los sistemas y capacidad reducida para 160 pasajeros. Casi en paralelo, apareció el Tu-154V2. Una de sus cocinas podía ser fácilmente desmontada, lo que aumentaba la capacidad de 160 a 180 pasajeros. Su peso máximo de despegue aumentó a 100 toneladas. El alcance era de 2.100 millas náuticas o 3.900 kilómetros. Durante intensivas revisiones, la gran mayoría de los Tu-154 originales y Tu-154A fueron actualizados a los estándares de estas variantes. No podemos seguir hablando de esta gran aeronave sin hacer mención a su tren de aterrizaje.
Su estilo era del tipo triciclo, con 2 ruedas en el tren de nariz y 2 en el principal, o sea 6 ruedas a cada lado. Con simplemente verlo, surge una pregunta. ¿Por qué un avión destinado a vuelos cortos necesita semejante tren de aterrizaje? Resulta que uno de los requisitos clave que tenía que cumplir el Tu-154 era la capacidad de operar en pistas semi-preparadas, las cuales eran comunes en la Unión Soviética. Al agregar más ruedas al tren principal, se distribuía mejor el peso y aumentaba la resistencia y robustez. Para sumar a esto, los potentes motores daban una mayor aceleración, lo que permitía un despegue con menos pista. A su vez, los inversores de empuje hacían lo contrario en el aterrizaje. Por su parte, la gran superficie alar generaba mayor sustentación, lo que significaba que el Tu-154 podía despegar o aterrizar a menor velocidad. Al retraerse, el tren de aterrizaje se invertía y se guardaba hacia atrás en grandes cápsulas que sobresalían del extradós de las alas. Algunas derivaciones especiales incluían el Tu-154S, que era una versión completamente carguera derivada del 154B. Tenía el piso reforzado y una gran puerta de carga. Podía transportar hasta 20 toneladas de carga. Las versiones militares recibieron la designación Careless por la OTAN. Otra variante digna de una mención es el Tu-155, usado por el Estado soviético como plataforma de estudios. Su principal función fue la investigación del uso de combustibles alternativos como gas natural. Lamentablemente, a pesar de ser una idea muy prometedora, esto nunca se hizo realidad. En cualquiera de las variantes del Tu-154, la velocidad crucero solía rondar Mach 0,86, 495 nudos o 915 km por hora, lo que lo convertía en uno de los aviones de pasajeros más rápidos. Los motores Kuznetsov NK-8 consumían mucho combustible. Para compensar, la aeronave volaba a altitudes de hasta 40.000 pies o 12.200 metros. Sin embargo, con el paso de las décadas, esto no fue suficiente para mitigar el gran consumo de combustible. Para empeorar las cosas, la marca de ruido era cada vez más notable a medida que aparecían nuevos aviones con motores más silenciosos. Era necesaria una nueva planta motriz. En 1982 voló por primera vez la variante definitiva del modelo, inicialmente nombrada Tu-164 y finalmente Tu-154M. Estaba equipado con 3 motores Soloviev D30KU. Cada uno producía hasta 23.000 libras de empuje. Gracias a los motores más eficientes y silenciosos, junto con mejoras aerodinámicas, el consumo de combustible era un 40% menor en rutas de 4.000 kilómetros comparado a sus predecesores, una cifra asombrosa. El peso máximo de despegue del 154M era de 102 toneladas y el alcance aumentó significativamente a 3.600 millas náuticas o 6.600 kilómetros. Justo en el momento en el que el Tu-154M entró en producción masiva en 1984, fue cuando la fabricación de la variante B y sus derivaciones llegó a su fin. Aeroflot fue el mayor operador del Tu-154, con casi 2/3 de todos los ejemplares producidos volando en su flota. A finales de la década de 1980, el avión era el caballo de batalla de Aeroflot, representando alrededor del 52% de los pasajeros que transportaba la gigantesca aerolínea en un país extremadamente vasto. Aparte de la Unión Soviética, el Tu-154 fue adquirido por gran parte de las aerolíneas de países de influencia soviética, como por ejemplo Alemania Occidental, Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Cuba, Mongolia, Irak y Corea del Norte, entre otros. Tras la disolución de la Unión Soviética, en 1991, el Tu-154 comenzó a ser utilizado por las compañías aéreas recién creadas en todos los estados exsoviéticos, así como operadores de Croacia, Turquía, Macedonia, Irán y Pakistán. El gobierno chino fue uno de los nuevos clientes del tipo, optando por la compra de 12 Tu-154M. Estos aviones se utilizaron para una variedad de misiones militares especiales, incluyendo la inteligencia de señales e inteligencia electrónica. El Tu-154M siguió produciéndose a principios de la década de 1990, ya que el avión se seguía considerando adecuado desde el punto de vista económico. Tupolev incluso puso en marcha un proyecto para actualizar el modelo con aviónica de fabricación occidental. El peso vacío de esta nueva versión, denominada Tu-154M100, era unas 4 toneladas menos que el Tu-154M básico, mientras que el peso máximo de despegue alcanzaba las 104 toneladas. Sin embargo, el interés comercial fue escaso y solo se fabricaron 3 Tu-154M100 a finales de la década de 1990. Se entregaron a Slovak Airlines y tras unos años de servicio se vendieron a operadores rusos. En 1994, la flota de Tupolev 154 en todo el mundo contaba con más de 500 aviones y el jet seguía dominando el transporte aéreo comercial en la antigua Unión Soviética y Europa del Este. Sin embargo, a finales de la década de 1990, un número creciente de operadores aéreos comenzó a eliminarlo gradualmente, sustituyéndolo por aviones bimotores como el Airbus A320, el Boeing 737 y el MD-80, que ofrecían una eficiencia de combustible mucho mayor. Además, en 2002 y 2006, la Unión Europea introdujo nuevas normas de ruido para los aviones que querían volar en su territorio, las cuales eran superadas por los viejos Tu-154. Solo el Tu-154M las cumplía y, por tanto, solo esta variante podía volar en la Unión Europea. De todas formas, el principio del fin del servicio comercial del modelo en Rusia llegó con la crisis económica de 2008 y el aumento del precio del combustible. Los mayores operadores que utilizaban el 154, como S7 Airlines y Rosia, comenzaron a retirarlo. El último vuelo del Tupolev 154 con Aeroflot tuvo lugar el 31 de diciembre de 2009. Ese año, el modelo representó apenas el 9,7% de los pasajeros transportados por los operadores rusos. El último Tu-154M fue entregado al Ministerio de Defensa ruso el 19 de febrero de 2013. En total, se fabricaron 1.026 ejemplares del modelo, una cifra récord. Otro operador destacado, Belavia, de Bielorrusia, retiró sus 3 Tu-154M en 2016. A principios de 2020, solo había 3 aerolíneas en todo el mundo que operaban el Tu-154, la norcoreana Air Koryo, Air KG de Kirguistán y el operador ruso Al-Rosa. El 28 de octubre de ese año, Al-Rosa dio fin a la operación del 154 en el cielo ruso. El Tupolev 154 fue la piedra angular de la flota de Aeroflot y muchas otras aerolíneas. Su historia lo convierte en nada menos que el mejor representante del apogeo de la aviación civil soviética. Una aeronave, al menos a mi pensar, hermosa. O sea, simplemente véanla. La exótica disposición de 3 motores traseros, el acabado único de su estabilizador horizontal, su tren de aterrizaje, sus alas y su cabina.
Lamentablemente, será cuestión de pocos años para que esta leyenda abandone el cielo.